Iglesia, bienvenido una semana más a nuestra reunión virtual de la Iglesia Punto de Conexión. En esta semana, y antes de dar paso a nuestra reunión, vamos a daros la información de las diferentes actividades que tienen lugar a lo largo de la semana. A continuación vamos a dar paso a la reunión general. Quédate con nosotros, vamos a empezar con la alabanza, vamos a estar alabando y adorando a nuestro Señor y a continuación tendremos el estudio de la palabra. Hasta la semana que viene, Iglesia. Quédate con nosotros, familia. Su amor es fuerte y poderoso.
La semana pasada, Juan usaba una palabra con un prefijo, porque era el domingo de resurrección, ¿verdad? Lo recordamos. Yo quiero usar hoy también una palabra con ese mismo prefijo, que si os acordáis, bueno, lo conocemos de siempre prácticamente, del colegio. El prefijo re significa volver a, ¿verdad? Pues yo quiero utilizar hoy una palabra muy de moda desde hace mucho tiempo, muy útil, de buen nombre, que nos puede servir para el mensaje que hoy traigo. La palabra es reciclaje, ¿vale? Y me gustaría que, bueno, voy a leeros la definición. Reciclaje es aplicar un proceso, subrayad proceso en vuestra mente, sobre un material para que pueda volver a utilizarse. El reciclaje implica dar una nueva vida a materiales ya usados. Incluso esta palabra se acuñó durante la crisis del año 2008, recordáis la crisis económica que hubo en el 2008, se utilizó también mucho para aquellas personas que habían visto afectados su puesto de trabajo en diversos sectores, se utilizaba para decir esta persona se va a reciclar o se ha reciclado, ha cambiado de oficio, ¿verdad? Pues me parece una definición bastante apropiada para que viéramos varios ejemplos en la palabra sobre esta acción, ¿no? Sobre esta operación, ¿no? Porque podemos decir, hermanos, que el ministerio de Jesús y la muerte en la cruz, podemos decir que es la mayor operación de reciclaje de la historia en personas, porque no ha acabado, es una operación que no ha terminado, que a día de hoy sigue y que sigue hacia el futuro mientras Él no venga. O sea, una operación de una magnitud increíble. Porque una pregunta que quiero haceros, ¿pensáis que hay algo más importante que la vida de una persona? No hay que desmerecer la creación de Dios, ¿verdad? Todo lo que hizo es magnífico, pero la obra premium de Dios, como se dice hoy en día para expresar lo mejor, la obra gourmet de Dios fue la creación del hombre y la mujer. Dice que lo hizo para que se enseñorearan de su creación. O sea, la operación de reciclaje que Dios comenzó tiene muchísimo sentido. Bueno, he escogido tres textos, tres pasajes distintos de gente no muy escuchada, no muy utilizada, y vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿vale? El primer pasaje está en Primera de Juan 3, 1 al 21. No lo voy a leer entero porque es un poco largo y no quiero entretener mucho, pero habla de Nicodemo. Nicodemo era un principal de la ley, era un maestro. Juan 3, del 1 al 21. Nicodemo era un maestro de Israel, como Jesús lo llamaba, y cuando escuchó hablar de Jesús, ver las obras que él hacía, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, de noche, a escondidas, quizás hasta se cambió y se puso una ropa un poco más para que nadie lo reconociera. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo escuchó hablar de Jesús y vio que lo que él hacía no era algo más, como podía ser algún líder que pasó por aquella época por allí, sino que entendió que era algo más. Y se acercó a Jesús para ver qué era el mensaje que traía, ¿no? Es llamativo que una persona como él, de su rango, de su conocimiento, se acercara al hijo de un carpintero, a alguien que incluso entre los iguales a él, a Nicodemo, no tenía buen nombre. Se estaba jugando bastante, ¿no? Pero las ganas de aprender, de saber del mensaje de Jesús fueron superiores, ¿no?, a todo ese temor, aunque, bueno, fue de noche. Aquí comenzó el proceso, ¿no?, de Nicodemo, de reciclaje de Nicodemo, acudiendo a Jesús primeramente, ¿no?, y hablando con él. Tuvo una conversación interesante, de tal manera que en este texto, en el versículo 16, está este versículo, aparece estas palabras de Jesús que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esta conversación tuvo lugar esta famosa frase de Jesús. Continúa luego el proceso de reciclaje de Nicodemo, continúa en el capítulo Juan 7, 50, 52, cuando Nicodemo aparece defendiendo a Jesús en el concilio con sus propios compañeros. Lo vamos a ver. Juan 7, 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Este es el segundo paso en la vida de Nicodemo, en la cual ya se percibía la obra de Cristo, se percibía la obra latente de Jesús en la vida de este. Termina o se ve otro apunte de esta obra de. ¿Se ha ido? Ya. Otro apunte, con perdón. Está en Juan 19, 39. Como decía Juan 19:39, nos dice otro apunte de este proceso que había comenzado Dios en la vida de Nicodemo. Fue cuando ayudó a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Él llevó conforme al rito judío, llevó una serie de ungüentos y de especias para envolver el cuerpo y enterrarlo, ¿no? o ponerlo en el sepulcro. Con todo esto que estoy diciendo, de una manera un poco rápida, la edad, el conocimiento, el grado de responsabilidad que tengamos no implica que podamos ser sorprendidos por Jesús. No implica que podamos conocer cosas nuevas de Él. Este maestro de Israel probablemente no tenía por qué haberse acercado a Jesús. Él estaba hablando de cosas de Dios. Él conocía la ley de Moisés, pues era un maestro. Sin embargo, tenía ganas de aprender.
de aprender lo que merecía la pena escuchar. Hace unos días celebrábamos la resurrección, como decía antes, el domingo pasado, ¿verdad? Resurrección, la vuelta a la vida de Cristo. Dios está vivo, ¿no? Significa esto. Dios tiene todavía capacidad para enseñarnos cosas nuevas. Tiene todavía poder para que sigamos aprendiendo cosas nuevas. No importa la edad que tengas, no importa el nivel de estudio, déjate sorprender por Jesús. Aprende, déjate enseñar por Él. Jesús todavía tiene muchas cosas que enseñarnos, tanto a nivel individual como a nivel de iglesia. Tenemos que tener esa mentalidad, si no, no creceremos nunca, nos estancaremos. El paso del tiempo es un obstáculo en el avance de nuestro conocimiento de Dios. Nos acostumbramos, ¿no? Nuestra fe muchas veces se vuelve como académica, ¿no? Dejemos eso a un lado. Centrémonos en cada cosa que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dejemos que Él nos sorprenda, como decía antes. Permitamos al Espíritu Santo que vuelva a ponernos en circulación. Bueno, el siguiente personaje que me llamaba la atención, la obra que Dios hizo en su vida, está en Marcos 5, del 1 al 5, aunque aparece en los otros 3 evangelios también. Aparece de los 4 en otros 3, ¿no? Se trata del endemoniado gadareno. Marcos 5, del 1 al 5. Lo voy a leer, este trocito es pequeño. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vemos que este hombre tenía un problema, ¿no? Grave. Recordaros en dónde estaba pasando esta situación. Gerasa o Gadara era un territorio gentil, un territorio gentil donde los judíos no se les ocurriría ir mucho por allí. Y bueno, Jesús se adentró en este territorio, en la región de Decápolis, y en este momento se le aparece este hombre, ¿no? Se le aparece este hombre con esta situación, ¿no? Era un caso bastante complicado, un caso crónico, dice que llevaba mucho tiempo así. Tenía su morada en los sepulcros, es decir, vivía. ¿Quién quería ser su amigo, verdad? Ni sus familiares probablemente ya se acercarían a él, ¿no? Este hombre estaba abocado a los resultados de las crisis que tuviera, ¿no? De unos días mejor, otros peor, pero a vivir en solitario, con lo que eso conlleva, ¿no? Pero bueno, en este momento aparece Jesús y comienza a sentir que esa vida vale la pena ser rescatada, ser reciclada. Él no vio lo que las personas veían, un alma, una persona problemática como mínimo.
Él vio una persona que tenía una dignidad. Él vio una persona que podía ser vuelta a la vida y que merecía la pena ayudarle. Y eso hizo, ¿no? Si tú estás en una situación no tan extrema como esta, pero si tú estás en una situación en la que tú crees que no hay salida para ti, que no hay porvenir para ti, descarta esa idea. Cristo puede actuar en cualquier momento, por muy complicado que sea lo que estás pasando. Ese es el Dios al que seguimos, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que se hace cargo de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Ese es el Dios que quiere ayudarnos también. Esta vida, como decía, de este hombre, de Gadara, era una vida rota, una vida aparentemente sin sentido, pero Dios le dio sentido a esa vida con su palabra. Como decía antes, Dios tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros en cualquier momento. Otro de los pasajes que había seleccionado para este mensaje está en Lucas 23, 32 al 33, la primera parte. Lucas 23, 32. 32, sí. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este pasaje también lo hemos visto hace poco con esto de la Semana Santa. Crucificaron a Jesús con dos personas, una a la izquierda y otro a la derecha. Y aunque si tenemos en esta imagen tres condenados, ¿no? Jesús y dos personas más, tres condenados a la pena de muerte. La imagen a la vista pues no es agradable, ¿verdad? Es una situación que nadie quisiera estar ahí. Pero si miramos un poco más, si nos paramos a pensar un poco, estos dos malhechores estaban situados al lado de la mejor persona que se podía estar situada en ese momento y en cualquier momento. ¿Amén? Jesús, el Hijo de Dios. De hecho, en Marcos 10, 37, en el capítulo 10 de Marcos, vemos a Jacobo y Juan queriéndose disputar esos lugares, derecha e izquierda de Jesús. No en ese momento, pero sí ese lugar. Querían estar al lado de Jesús, a la derecha y a la izquierda. Y fíjate tú, estos dos condenados, estos dos reos, estaban en ese lugar. No era la situación idónea, ¿no? Pero estaban en ese lugar. Jesús siempre llega a tiempo. Aunque se retrase o pienses que se retrase, Jesús siempre llega a tiempo. Que le pregunten al malhechor o al condenado que le pidió que se acordara de él en su reino. Jesús siempre llega a tiempo. El reciclaje de Jesús sobre tu vida y sobre la mía no tiene fin y no tiene un momento concreto. Como decía antes, es un proceso. Es un proceso. Es verdad que en el caso de este hombre que aceptó a Jesús en el último minuto, en el tiempo de descuento, ya no podía hacer nada, ¿no? Estaba abocado, pues eso, a morir. Pero en la carne, ¿no? Él iba a estar en el reino junto a Jesús
poco tiempo. No pierdas la esperanza si crees que todavía no te ha llegado esa respuesta de Jesús. Eso que esperas, no pierdas la esperanza. Si está a su lado, si está a su derecha o a su izquierda, no hay problema, está todo controlado. Jesús está pendiente y dispuesto a escucharte en esa cuestión que tú ves imposible. No pienses que todo está perdido, no pienses que no ha lugar lo que estás diciendo. Jesús te escucha. Y bueno, quiero terminar volviendo a leer la definición de reciclaje, ¿vale? Aplicar un proceso sobre un material, en este caso vida, sobre una vida, para que pueda volver a utilizarse, a volver a vivirse. ¿Cuántos centros de rehabilitación, cuántos centros de ayuda a personas vulnerables hay haciendo esta labor, dedicándose a dar nueva vida a personas que quizás no tuvieran otra oportunidad? Teresa de Calcuta dedicó su tiempo, su vida, a estar con los leprosos, en un país donde los leprosos casi son como eran en el Antiguo Testamento, ¿no? Eran gente inmunda, ¿no? El reciclaje implica dar una nueva vida a materiales, a vidas, nueva vida a vidas ya usadas. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Quizás la palabra no existía, reciclaje, en aquella época, no sé, pero faltó decir: yo reciclaré, porque esta palabra, hermano, déjame decirte, no tiene una connotación mala, es totalmente positiva. Romanos 6:4 habla de vida nueva. Romanos 6:4 habla de vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No te acostumbres, no te resignes. Clama a Cristo. Dale una oportunidad a Él. Espera en Él. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de Cristo merece la pena ser vivida, y déjate que Él trate contigo, no te acostumbres, deja que Él trate contigo, deja que Él haga su obra a su ritmo en ti, deja que Él te recicle.